Hablar de fotografía y de ornitología en Calamocha nos viene vinculado directamente al nombre de Carlos Pérez Naval. Y a partir de ahora también lo va a hacer y nos va a traer a la mente la guía de identificación de las aves de España, una guía fotográfica que ya se presentaba a comienzos de diciembre en el Congreso de la Asociación Española de Fotografía de Naturaleza. Para conocer todos los detalles, lo que albergan esas más de 400 páginas y todas las especies que ha querido incluir dentro de las mismas, hoy nos acompaña en Calamocha Noticias, bueno, pues este joven calamochino tan aficionado a la fotografía, pero que además ya podríamos decir que está ciertamente profesionalizado por todo el bagaje que está teniendo, y ya lo tenemos aquí con nosotros directamente. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Adrián. Y bienvenido una vez más a Calamocha. Muchas gracias, un placer estar aquí para poder comentar la guía con vosotros. Decía bienvenido a Calamocha Noticias, en otras ocasiones ya te habíamos tenido aquí, bueno, pues por diferentes motivos. En esta ocasión una publicación que llega y ya veía a la luz pues esos primeros días del pasado mes de diciembre, pero que ya por fin vamos a poder tener y a ver esa presentación aquí en Calamocha. Sí. Cuéntanos exactamente esa guía fotográfica de identificación de las aves de España, qué es lo que aglutina y qué es lo que nos presenta. Bueno, pues es una guía de las aves de España, como bien has dicho, en la que se incluyen las 374 especies que hay, no rarezas según el Comité de Rarezas de España, porque hay especies que sí que son muy difíciles de ver y parecen rarezas, pero no son reconocidas como tal. Entonces están todos los territorios, tanto la península como las Islas Canarias y Baleares y los territorios del norte de África, y bueno, pues de cada especie he elaborado una lámina en la que he intentado pues incluir toda la variedad posible de plumajes, tanto machos, hembras, juveniles, como también vuelos, pues para facilitar la identificación del mayor número de individuos que se vean en el campo, y así pues poder ser muy útil para muchas personas. Carlos, este pasado mes de diciembre ha sido sin duda importante para ti. Estamos primero hablando de esta guía, luego ya conoceremos bueno, pues un poquito más adelante también por qué ha sido importante, pero ¿cómo surge la idea de crear la guía, como nos mencionabas, de esas 374 especies? Sí, pues la verdad es que yo desde muy pequeño me ha gustado mucho la fotografía de naturaleza y sobre todo en especial las aves, que son lo que más hay por aquí, lo que más se ve y lo que pues al final más fotografías he hecho. Entonces, bueno, pues ya como vi que tenía muchas fotografías, siempre me ha gustado, digamos, coleccionar un poco las especies, y ya de cara al confinamiento empezamos con mi padre a hacer unas láminas de, pues así por diversión, en la que pues incluíamos plumajes de especies que tenía más fotos, y ya pues vimos que podía quedar un proyecto muy interesante de cara ya a una guía más profesional, porque además de España no había guías de fotografía tan completas. Había alguna de dibujos, pero no es lo mismo, entonces yo tenía la idea de hacer una guía más completa y más de fotografía, porque al final es más realista, porque se muestran las aves tal y como son, y entonces pues después de mucho trabajo la verdad es que he podido conseguirlo, y claro, este diciembre ha sido muy importante y me marcará siempre, porque la verdad es que estoy muy orgulloso, y después de tanto trabajo verla aquí plasmada en la guía en papel, la verdad es que da mucha satisfacción. Bueno, mencionábamos que el confinamiento fue un poco el germen, ¿no? Sirvió de empujón para esa idea que ya llevabas un poco en la cabeza, en la mente, Sí. ponerla a la práctica y, bueno, pues manos a la obra, nunca mejor dicho, confección también de toda la publicación que vemos de esta guía, porque no solo exclusivamente son vuestras, en este caso tuyas, las fotografías, sino que también el texto e incluso el diseño de cada una de las páginas también lo habéis confeccionado. Sí, la verdad es que ha llevado mucho trabajo, y bueno, si comentabas en el confinamiento, digamos que como tuve más tiempo, pues pude iniciarlo y darle un poco más de forma, pero luego la verdad es que desde entonces he ido trabajando mucho, porque sí que es verdad que cada ficha, pues no solo elegir las imágenes, siluetearlas, hacer la maquetación, digamos, sino luego también los textos, en los que me ayuda un poco más mi padre, y también los mapas que he hecho con ayuda de mi madre. Entonces pues al intentar ser lo más completo posible y al llevar a cabo yo y con ayuda de mis padres lo que es toda la maquetación y todo el diseño, la verdad es que ha llevado mucho trabajo. Podríamos mencionar también que es un trabajo un poco en familia, ¿no? Sí, Nunca mejor dicho. digamos que sí que me han ayudado mucho y me han apoyado. Lo que son las fotografías y la maquetación sí que es verdad que la he hecho sobre todo yo,
con bastante trabajo, pero siempre han estado detrás, y luego todo lo que me han enseñado de naturaleza y la pasión que tengo, digamos, que viene ya de ellos. Viene de ellos, y además desde pequeñito ya te veíamos Sí. con ese objetivo que era más grande que tú, que echaba mucho más bulto. Pero centrándonos un poco en lo que se presenta en esta guía, ya nos mencionabas, bueno, pues esos pequeños textos que nos servirán un poco para ubicarnos, ¿no?, y contextualizar ante la especie que nos encontramos. Pero ¿de qué forma se presentan cada una de estas 374 aves? Bueno, pues hay una ficha de introducción de lo que es la familia, en la que pues hay un texto corto de la introducción a la familia, de cuántas especies hay a nivel mundial, un poco las características y hábitos generales, y luego pues voy desarrollando las especies de cada familia con, pues por ejemplo, si aquí os podría enseñar, hay un montón de familias, y luego pues estas son las fichas de las especies, en las que hay un texto en el que se exponen las características principales y un poco los hábitos. Ajá. Y luego lo principal son las imágenes, en las que pues intento mostrar la gran variedad de plumajes que hay en algunos casos. Por ejemplo, voy por aquí, todos estos que son limícolas tienen un montón de plumajes, tanto de verano, de invierno, machos y hembras, y luego muchas características importantes también están en vuelo. Entonces eso es lo más importante, y luego también hay unos pies de foto más cortitos en los que se muestran se reúnen las características más útiles para la hora de identificar. Y más destacadas, ¿no?, a la hora de poder visualizar esas aves cuando vamos ya a hacer ese trabajo de campo. Porque, como nos decía Carlos, te cojo la guía un momentito, Carlos, bueno, pues veíamos esa parte superior que nos indica el nombre de la especie, un poco ese texto introductivo, y luego ya las diferentes imágenes, fotografías, y recalco esa palabra imágenes y fotografías porque me quiero detener en concreto, bueno, pues en algo que la hace especial y diferente a esta guía. Nos mencionabas que, bueno, que a nivel de España pues no existía una como tal, tan ilustrada a lo mejor, pero desde luego una de las características que la va a hacer, bueno, pues que sirva como pilar fundamental para todos los amantes de la ornitología y también pues aquellos que se quieran iniciar, es el uso de esas propias fotografías y esas imágenes que tú has obtenido en muchas de tus rutas. Sí, la verdad es que normalmente las guías suelen ser más de dibujos, lo cual, si un dibujo está muy bien hecho, pues también puede ser muy realista, pero al final la fotografía muestra sí o sí cómo es el animal en sí. Entonces al final yo creo que es mucho más útil porque estás viendo tal y como es, y te puede dar más pistas de cómo son las características y te puede ayudar a la identificación. Y sí que es importante, como decías, que yo creo que será útil para muchas personas, tanto los más expertos, ya que tienen gran variedad de plumajes y pues le puede ser de mucha ayuda, como las personas que se están iniciando, que no tienen tanta idea, pero al ser una guía muy visual, al final también pueden conocer pues las aves que les rodean, que muchas veces igual se han preguntado cuáles son y no lo han conocido. Pues yo creo que con la guía las podrán conocer más fácilmente. Carlos, con tu experiencia, bueno, pues amante de la ornitología y con todas las fotos que ya tienes disparadas, ¿qué es lo que suelen llevar las otras guías, o qué es lo que echas de menos a la hora de poder trabajar con una de estas guías que ya estaban publicadas previamente? Bueno, pues sí que es verdad que al ser de dibujos, como comentábamos, hay veces que igual ves un individuo que tiene unas características más diferentes, porque al final cada individuo es diferente, y luego hay veces que hay mucha variación. Entonces pues hay veces que no puedes reconocer 100% qué individuo es. Entonces, bueno, pues sí que yo creo que esta guía, al tener mucha variedad de plumajes, hay más posibilidad de diferenciar muchos individuos, ya que, bueno, hay guías que igual solo te ponen una imagen de cada especie para ser más ligeras y para poder llevarlas más fácilmente. Y claro, pues igual te ponen una imagen de un macho y luego tú ves una hembra y no tienes ni idea de qué es, porque no hay ninguna ilustrada así. Entonces, bueno, pues al ser más grande y con más variedad de plumajes, pues yo creo que es mucho más útil. Y además, Carlos, importante que no exclusivamente has incluido imágenes estáticas, podríamos decir, sino también de las propias aves de las que disponías, obviamente, en vuelo, porque es importante, ¿no? Cuando estamos pues a pie de ese campo, no podemos ver de repente las aves quietas, sino que en muchas ocasiones se ven ya en movimiento. Claro, muchas veces estamos por el campo y de repente pues pasa volando un pájaro, igual nos fijamos que tiene el obispillo blanco, cualquier característica importante. Entonces yo he intentado poner la mayor parte también de fotografías en vuelo,
para, pues sobre todo también las especies que tienen características más distintivas en vuelo o paradas. Entonces, pues así podemos hacernos una idea también de si vemos un pájaro o un ave en vuelo y no lo podemos ver parado, también podemos intentar identificarlo. De hecho, estos últimos viajes que hemos hecho, muchas veces yo ya iba pensando en la especie que me quedaba en vuelo y ya cuando la veía volar, pues la intentaba pillar. Lo que pasa es que, claro, siempre cuesta más pillarlos en vuelo, pero sí que he podido conseguir bastante, sobre todo los más importantes. ¿Cuántas imágenes alberga esta guía? Porque mencionábamos el número de especies, pero claro, no quiere decir que sea el mismo número de fotos, y encima ya nos decías pues que foto estática, foto en movimiento. Claro, al haber mucha variedad de plumajes hay casi 1500 fotos, de las cuales yo he podido conseguir el 95%. Y claro, la verdad es que al intentar poner tanta variedad de cada especie sí que al final salen un montón de fotografías que lleva mucho trabajo tanto conseguirlas previamente en el campo como luego siluetearlas, elegirlas y colocarlas. Carlos, ¿qué es lo que te han ido comentando, bueno, pues el resto de fotógrafos de la naturaleza, pues desde esa primera presentación en el congreso que mencionábamos antes? La verdad es que estoy muy contento porque les está gustando mucho, están diciendo que es un trabajo muy bueno y muchos se sorprenden pues de cómo he podido conseguir tantas especies con tan pocos años, digamos. Y bueno, la verdad es que como empecé ya con tan solo 4 años y la foto más antigua que hay en el libro la hice con 6, entonces pues desde ese momento he ido consiguiendo un montón de fotografías. Mis padres también me han llevado mucho al campo y hemos viajado mucho, entonces he podido conseguir muchas. Y la verdad es que estoy muy contento porque no solo a los fotógrafos más profundizados en el tema, sino también a la gente que se está iniciando le está gustando mucho y están diciendo que será una guía muy importante para la divulgación, que también es muy importante, y la verdad es que eso me gusta mucho, me emociona mucho. Buen balance, ¿no? Podemos hacer de este primer mes de la guía, Sí. ya viendo la luz. Yo también quería bueno, pues saber un poco todo el trabajo que ha conllevado, porque decías, pues sin duda esos meses de confinamiento sirvieron para plasmar y poder dar forma a lo que tú tenías en la cabeza. Pero claro, desde los 6 años, con esa primera foto que decías que se incluye, de las que has querido incluir, supongo que no has querido despojarte, ¿no? Pese a que ha evolucionado técnicamente, la calidad también de las imágenes ha variado mucho desde, bueno, pues hace 11 años aquí. ¿Has querido seguir contando con esa esencia de Carlos Pérez Naval? Bueno, digamos que sí que es verdad que al haber hecho fotos desde muy pequeño, pues hay algunas que no he podido repetir tampoco, porque claro, en el campo cada día es diferente, cada día ves un momento, una especie diferente, entonces hay algunas fotografías que las hice, pues sí, de muy pequeño. Sí que es verdad que las especies que veo más habitualmente sí que he ido renovando las fotografías. De hecho, desde que empecé a hacer las láminas también he ido cambiando muchas porque igual las he mejorado, y sí que la verdad es que he ido renovándolas. Y bueno, luego también es más trabajo porque igual tenía una lámina que ya estaba bastante bien, pero hice una foto mejor y la quise cambiar. Entonces, bueno, pues todas estas modificaciones también han llevado trabajo. Han llevado trabajo y también quebraderos de cabeza, También. ¿no? A la hora de maquetar y de editar. De todas las fotografías que incluye, es difícil a lo mejor que pueda recordar todas, pero ¿cuáles han sido las más difíciles de conseguir? Sí que nos mencionas que algunas pues no has vuelto a verlas desde el momento que pudiste realizar ese disparo, pero ¿cuáles han sido las especies más complicadas? Pues la verdad es que hay gran cantidad de especies que son bastante difíciles de observar porque tienen unos hábitos muy esquivos o porque son muy escasas, son difíciles de ver. Entonces, bueno, hay algunas que ni siquiera he podido conseguir, aunque no muchas, pero luego de las que he conseguido, pues así por destacar alguna, por ejemplo la polluela chica, que siempre lo digo que es una especie que me costó bastante y que es muy difícil de ver porque es bastante escasa, solo viene en paso. Bueno, principalmente en paso, aunque también se dan citas de cría, y siempre van por los carrizales, van escondidas, sobre todo por la noche y al crepúsculo, entonces son muy difíciles de detectar. Y puse un escondite en los ojos de Carmen Real el verano pasado, hace 2 ya, el tiempo pasa volando. Sí. Uh-huh. Y bueno, pues lo pusimos para ver qué salía, y total que me metí el primer día muy temprano y me di cuenta de que había un joven de esta polluela. Y de hecho era la segunda cita de cría en Aragón y al final conseguí ver hasta 3 polluelos.
Y bueno, pues la verdad es que es una especie que si no hubiese sido por esa casualidad habría sido muy complicada de fotografiar. Y bueno, luego hay un montón de especies, como por ejemplo también me viene a la cabeza el pico dorsiblanco, que es un pájaro carpintero que vive en los hayedos del Pirineo y que hay muy pocas parejas, sobre todo en Navarra, y en el Pirineo aragonés tan solo quedan escasas parejas. Entonces, bueno, pues también he ido bastantes veces a pasear por el Pirineo para intentar conseguir fotografías. Y una vez, después de dar un paseo por Irati todo el día, al final llegando ya al coche, que había un montón de gente y parecía que no iba a salir, y entonces pues salió y le pude hacer unas cuantas fotografías, y la verdad es que son momentos únicos que es muy difícil volver a repetirlos. Claro, porque supongo desde luego que cada instante y cada momento, bueno, pues es especial y como decías, puede variar mucho de hoy a mañana. El campo no es estático, siempre está en movimiento y las aves mucho más. ¿Y cómo son las jornadas en las que, bueno, pues también hay que hacer alguna foto de noche y tienes que ir, bueno, pues apoyado por flash, por linternas? ¿Cómo te organizas o cómo os organizáis para ello? Sí, la verdad es que cada especie es diferente, y pues las especies nocturnas son incluso más difíciles porque claro, es mucho más difícil poder verlas y ya fotografiarlas mucho más aún. De hecho, pues se me ocurre por ejemplo la lechuza común, que es una especie muy conocida pero que luego cuesta mucho de ver porque crían parideras, pero luego al ser nocturna pues es difícil de poder fotografiar sobre todo. Y bueno, pues en el pueblo de mi abuela, en Castrojeriz, había unas parejas criando en un tronco en medio de un campo, y pues yo recuerdo que pasaban de vez en cuando volando porque las escuchábamos, y bueno, pues entonces mi padre las iluminaba con la linterna y yo pues las pillaba en vuelo, pero claro, no solo que mi padre las tenía que pillar con la linterna, sino que encima luego yo pillarlas, y con la poca luz que había, pues la verdad es que son mucho más difíciles. Eran complicadas, ¿no? Aún Sí. así, aunque vemos un gran número de especies, si no me equivoco, ha habido un par que se te han resistido. ¿Cuáles han sido, Carlos? Pues bueno, hay varias que yo no he podido fotografiar, pero sí ilustrar, y luego hay dos que son la pardela chica y la curruca subalpina, que es una curruca que dividieron hace poco porque la taxonomía cambia mucho, y bueno, hicieron una subespecie que había en Mallorca, entonces no la he podido fotografiar. Y luego la pardela chica es una ave marina que cría en acantilados de las Islas Canarias, y es muy difícil de ver porque solo acude a tierra de noche y luego está en el medio del mar y es muy pequeña y encima se aleja de los barcos, así que lo pone todo muy difícil para fotografiarla. Y esa en concreto, lo que hicimos fue, mi madre hizo un dibujo para poder ilustrarla, que de hecho antes lo he mostrado, está por aquí. Mira, Estaba justo. por el inicio, mira, Es Carlos ya las justo, tiene ubicadas. sí, justo esta de aquí, que luego, bueno, pues parece una fotografía porque el dibujo está muy bien hecho, la verdad. Es muy realista ese dibujo. Sí, desde luego, si no lo dices, pasaría desapercibido totalmente. Exacto, nosotros se lo comentábamos también fuera de cámaras a Carlos cuando nos lo mencionaba, que desde luego a nuestros ojos pasaba desapercibido Sí. completamente, por lo tanto el dibujo también está muy bien realizado. Y hablando de esas rutas, tanto las nocturnas, que son las que ponen un poco más complicado por estas aves, ¿cómo ha sido ese viaje durante los últimos años por todo el territorio español para ir almacenando y obteniendo, bueno, pues las distintas aves que tienes? Sí, pues digamos que ha sido un viaje ya más profesional, más centrado en las especies que me faltaban. Pues sobre todo este verano fuimos al sur de la península, a Andalucía, Extremadura, y fuimos a buscar pues una serie de especies que me faltaban, unos vencejos que son muy difíciles de ver porque solo crían en los territorios del sur y muy localizados. Luego, pues, por ejemplo, la alzacola, y también fuimos a las Islas Canarias, a las especies que me faltaban de las islas porque no había estado. Y sí que es verdad que los últimos viajes los hemos ido centrando para las especies que me faltaban en concreto, y la verdad es que he podido conseguir muchas de las que buscábamos. ¿Cuáles han sido los sitios, los rincones, bueno, pues más llamativos o más complicados a la hora de poder realizar esas fotos? Además, cuando las aves no te lo ponen nada fácil. Bueno, pues las aves de montaña, por ejemplo, siempre son más difíciles porque hay que andar mucho para buscarlas, hay que caminar mucho y luego hay que ir a sitios muy altos. Se me ocurre, por ejemplo, el gorrión alpino, que es una especie que siempre está pues muy alta, está encima de los bosques y en las zonas de prados y muy alta montaña. Sí que es verdad que baja más en invierno con los temporales a comer, porque claro, con la nieve no puede comer y baja a las pistas de esquí incluso.
pero yo lo quería hacer también en verano porque cambia una cosa del pico, el color, en verano es negra y en invierno amarilla, entonces también me interesaba poner ese plumaje. Y bueno, pues fui con mi tío David, que le gusta mucho la montaña, fuimos unos días a caminar por la montaña a buscarlo. Y bueno, después de pegarnos unas cuantas pateadas por ahí, al final sí que pude conseguirlo, pero bueno, pues son especies que son escasas y que encima tienen un territorio súper amplio que tampoco es fácilmente de acceder, y la verdad es que son muy complicadas. ¿Cuál ha sido la experiencia que recuerdas con mayor cariño, bueno, pues tanto profesionalmente para recopilar estas imágenes como cuando también ha sido un poco de cara para disfrutar? Bueno, pues la verdad es que hay un montón de momentos increíbles en la naturaleza. Cada día es diferente y cuando consigues hacer una fotografía que buscabas desde hace tiempo, pues la verdad es que la satisfacción es enorme. Y bueno, pues así algún ejemplo concreto, pues por ejemplo la foto esta que digo más antigua que hice con 6 años, es un pájaro moscón en el nido que hice muy cerca del huerto de mi abuelo. Y bueno, pues también me gusta mucho, es muy emocionante porque al ser la más antigua, pues me hace gracia pensar que tan pequeño ya estaba ahí con la cámara, sobre todo en el trípode, porque si no, no podía con ella. Y bueno, pues la verdad es que todos los momentos son muy especiales. Y bueno, pues aunque no sean fotografías aunque sean momentos que ya he visto, como por ejemplo las grullas, que las tengo muy vistas, pero cada salida de grullas es diferente y es impresionante. Ahora que hablas de grullas y que al final, bueno, pues sin duda es el ave que enseguida nos viene a la cabeza y cuando hablamos de ornitología, de la comarca del Jiloca, de fotografía, pero que otras especies también son asiduas a esas instantáneas de Carlos Pérez Naval, por lo menos, fotógrafo de aquí de Calamocha y que a lo mejor para muchos otros que son de fuera, pues no inmortalizan tanto como sí que lo haces tú. Pues la verdad es que aquí en la zona hay algunas especies muy interesantes, aparte de las grullas que son las más conocidas porque al final pues es un espectáculo y hay un montón y no es fácil de ver tantas concentraciones como aquí en la laguna de Gallo Canta y por la zona de aquí del Jiloca cuando bajan a comer. Pero sí que es verdad que hay muchas especies de gran interés, así por ejemplo la que se me ocurre con más interés es la alondra ricoti, que es un pequeño paseriforme que parece de la familia de las alondras y que no tiene mucho color, no es muy llamativa, es así marrón, y la verdad es que es una especie con un área de distribución muy reducida y muy escasa, sobre todo en la zona del Mediterráneo y en la zona de la Paramera de Blancas y las lomas más esteparias. La verdad es que aún se puede ver. Tienes que ir sobre todo al amanecer y al atardecer cuando se escuchan cantar en primavera y luego si consigues, pues si esperas mucho rato puedes incluso conseguir verlas, y la verdad es que son especies que son muy difíciles y aquí hay bastantes posibilidades de verlas. Las especies que podemos avistar aquí en Calamocha, en la comarca del Jiloca, ¿están destacadas de alguna forma en la guía, Carlos, o haces mención obviamente a que bueno, pues se ha avistado aquí en la zona? Eso la verdad es que no lo he puesto porque claro, de cada especie pues habría que poner muchas cosas y al final pues para ahorrar también un poco de tamaño del libro y que sea más llevadero al campo pues no le he añadido, pero sí que es verdad que pues me hacen especial ilusión las especies que he hecho desde aquí. Hay incluso bastantes fotografías que las he hecho desde mi casa en el jardín, ya que bueno, pues ponemos comida a los pajarillos y en invierno que hace frío pues bajan muchos y la verdad es que esas fotos les tengo especial cariño. Hemos hablado de diferentes momentos a lo largo de estos 11 años, desde esa primera foto de los 6 años, aunque a los 4 ya empezaste a coger la cámara. Uno de los momentos sin duda que yo creo que también guardas con ilusión fue la llegada del primer reconocimiento, ¿no? A nivel también mundial, esa foto, ese trabajo a los 9 años. ¿Cómo recuerdas el momento ahora después que han pasado ya pues, unos cuantos años? Pues la verdad es que es muy emocionante. Fue de los primeros reconocimientos con esa foto del escorpión tan conocida por la mayoría de personas. Y la verdad es que cuando me llegó la noticia, que me la dijeron mis padres, pues estaba súper contento. Claro, yo no tenía mucha idea de la importancia aún porque era pequeño y bueno, pues sí que sabía que era muy importante, y luego al ver ahí fotógrafos muy conocidos y que me saludaban y eso,
La verdad es que fue un momento increíble que nunca olvidaré y ahora cuando lo pienso pues me doy cuenta aún de la importancia y el prestigio y la verdad es que es muy, muy emocionante. Y a veces incluso también escucho el pequeño audio que dije ahí un discursillo en inglés con mi voz de 9 años y la verdad es que es muy divertido. Un momento, desde luego, para no olvidar y que además también podríamos decir que te proyectó, ¿no? De cara, bueno, pues profesionalmente hablando, hacerse ya un hueco en el mundo de la fotografía de naturaleza. Sí, desde entonces he ido ganando algunos premios más y la verdad es que a base de salir muchas veces y hacer muchas fotografías, pues he conseguido ganar bastantes premios y lo cual pues ver que tu trabajo es reconocido a nivel nacional y mundial pues es muy increíble porque claro, luego hay un montón de fotógrafos que hacen unas fotos impresionantes y la verdad es que es muy bonito y digamos que ese premio pues me abrió un poco el mundillo porque es el más importante que he ganado, ya que bueno, además tuve la suerte de que justo era el 50 aniversario del concurso, entonces tuvo más difusión aún y la verdad es que fue impresionante. Carlos, hemos estado hablando un poco, bueno, pues en esta guía vemos el ojo más naturalista de Carlos Pérez Naval, pero también hay un ojo, hay un objetivo que se utiliza, que es con esa fotografía un poco más artística y que además, yo lo decía al principio, el mes de diciembre ha sido fundamental e importante por esa primera presentación de la publicación, pero también coincidiendo con ese congreso de la Asociación Española de Fotografía de Naturaleza, llegaba un nuevo reconocimiento a tus manos. Cuéntanos. Sí, la verdad es que yo pues siempre intento hacer fotografías diferentes. Lo que más me gusta siempre es la fotografía de naturaleza más clásica, en la que pues se muestra el comportamiento de las especies, cómo son tal y como son y bueno, con el paisaje. Entonces son esas las que más me gustan, las de historia natural, en las que pues se muestra principalmente los comportamientos, la acción, pero luego pues siempre intento hacer fotografías más artísticas para que sean un poco más diferentes, más originales, porque si no al final pues todas las fotografías son parecidas y bueno, pues también está bien ver la realidad con otro ojo, digamos. Y bueno, pues luego también hago fotografías con el dron, que también es una visión totalmente diferente, ya que lo que vemos desde la Tierra, pues desde el aire parece un mundo diferente. Y la verdad es que esa visión más artística siempre la intento plasmar en la fotografía. Y como comentabas, pues en el Congreso de AEFONA que se hicieron en Tres Cantos, muy cerca de Madrid, pues fue muy emocionante porque aparte de presentar por primera vez la guía y prácticamente verla, porque ahí fue cuando acabó de imprimirse, y bueno, pues aparte de eso gané el premio de jóvenes y justo ese premio, aparte también tuve una mención y la fotografía ganadora, que son unas cabras que hice aquí en Navarrete con la chopina, pues fue reconocida como el premio de fotografía de naturaleza española, que engloba también pues los premios de los adultos. Entonces la verdad es que fue un momento increíble. Parece que el territorio del Jiloca te da buena suerte, ¿no? Te hace ver ese objetivo, ese prisma con un toque más especial que luego, bueno, pues hay unos reconocimientos detrás de ellos. ¿Cómo se reciben este tipo de reconocimientos, Carlos? Además, con el paso de los años vas avanzando, vas subiendo también de categorías, en este caso ya una competición de igual a igual con el resto de fotógrafos. ¿Cómo lo vives pues con toda la evolución que estás teniendo? Bueno, pues la verdad es que cada vez es más complicado buscarse ahí un hueco y conseguir algún reconocimiento porque pues cada vez soy más mayor y el nivel del resto de fotógrafos es mayor también y pues es muy complicado, pero bueno, a base de salir mucho al campo y pues buscar fotografías diferentes, como comentabas aquí, pues por la zona, la verdad es que es algo siempre que puedo. Ahora mismo pues tampoco tengo mucho tiempo entre los estudios extraescolares y todo esto, pues no hay mucho tiempo, pero cuando puedo sí que me escapo. Y la verdad es que hay bastantes animales, no es una zona pues muy diversa como podría ser los bosques o África, que siempre pues hay muchísima fauna, y aquí pues no hay tanta, pero la verdad es que cuando buscas mucho tiempo y conoces la zona sí que puedes hacer muchas fotografías. Y bueno, pues al final yo he viajado mucho también, he tenido la suerte de conocer muchos países diferentes, muchos animales, pero luego las fotografías que más me han reconocido siempre han sido las de aquí de la zona. Y la verdad es que también pues es lo que más me gusta a mí porque son fotografías a las que tengo más cariño. Y bueno, pues al final yo creo que si conoces una zona y estás mucho tiempo en ella, puedes conseguir mejores resultados. Carlos, y pregunta obligada prácticamente, bueno, ¿cuáles son los próximos proyectos, los próximos viajes que están programados a esperas de que a lo mejor
la situación pues permita mayores movimientos y desplazamientos? Bueno, pues de momento estoy dándole difusión, toda la difusión que puedo al libro. Estamos organizando también la distribución un poco para que la gente que lo va comprando lo reciba cuanto antes. Y la verdad es que de momento estoy bastante centrado en esto y luego también en los estudios porque no hay tiempo para mucho más. Entonces, bueno, pues de cara al futuro, quién sabe si no podría preparar alguna, bueno, si hubiese suerte, alguna segunda edición de esta guía, si tuviera mucha venta, o si no, pues algún proyecto diferente y luego pues a ver si la pandemia mejora y podemos seguir viajando, porque la verdad es que conocer países diferentes siempre es maravilloso, no solo los animales, la fauna, la flora, los paisajes, sino también pues conocer otras culturas y la verdad es que me gusta mucho. Carlos, ¿dónde podemos adquirir esta guía de aves de España para la guía fotográfica de identificación? Bueno, pues de momento la estoy distribuyendo yo con mis padres, entonces para pedir información tengo un correo que es cpereznaval@gmail.com al que me pueden enviar para que yo les pida, les dé la información de cómo conseguirlo. Y bueno, pues la guía son 45 euros, entonces la gente que lo pida lo puedo enviar por correo y añadiendo los costes que son 6 euros. Y bueno, pues lo recibirán en casa y luego pues en las charlas que voy dando, por ejemplo la de este viernes en Calamocha, y tengo alguna más en Zaragoza, en la Feria Internacional de Ornitología de Extremadura, y luego pues también lo pueden recoger en mano si son de la zona, o también está en el albergue de Ayucant y en los centros de interpretación de Bello y de Gallo Canta. Bueno, pues yo creo que con estos puntos y esta forma de acceder a esta guía de identificación, guía fotográfica de las aves de España, nos vamos a despedir de Carlos. Eso sí, recordamos también que tiene Instagram para, bueno, ponerse en contacto con él acerca de preguntas sobre esta guía o de qué forma conseguirlo o cómo quedar para recibir y hacer ese abono del coste. Así que Carlos Pérez Naval, muchas gracias de verdad por estar con nosotros esta semana, por traernos la guía, presentárnosla y bueno, al final que vaya muy bien y que funcione por todas las citas, que nos consta que son varias y muy diversas en cuanto a territorios. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos.